Hace un tiempo hice un video explicando cómo generar una automatización de un mensaje de WhatsApp en cómo cuando un lead era movido desde una etapa a otra. Por ejemplo, digamos que en tu embudo de ventas tienes una primera etapa de contacto inicial que es donde recibes los leads y luego se te ocurre crear una etapa de intento de contacto 1. Entonces lo que podrías hacer en ese ejemplo es mover el lead desde la etapa de contacto inicial hasta el intento de contacto 1 y ahí automáticamente se gatilla un mensaje de WhatsApp que sería el mensaje inicial con el que inicias la conversación con esa persona. Ese tipo de automatizaciones son una gran ventaja porque nos ahorran mucho tiempo, ¿cierto? Es decir, no tienes que entrar a la conversación, escribir el mensaje, enviarlo y todo manualmente. Lo único que tendrías que hacer en ese caso es cambiar al lead de etapa y ya se envía el mensaje automáticamente. Sin embargo, obviamente ahí hay una acción manual de por medio que es el movimiento de etapa. Y cuando yo hice ese video, algunos me comentaron, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para que todo sea mucho más automático? Es decir, que ni siquiera tengamos que hacer ese movimiento de etapa. Y es precisamente lo que voy a explicar en este video. Además, al final del video te voy a dar algunas sugerencias y también te voy a hacer algunas advertencias que tienes que tener cuidado con este tipo de estructuras totalmente automatizadas para hacer envío de mensajes de WhatsApp en las distintas etapas de tu embudo de ventas, ya sea de intentos de contacto o cualquier otro tipo de etapas que quieras configurar ahí. Así que dicho eso, comencemos. Bueno, acá te estoy compartiendo un embudo de ejemplo que tiene las etapas que puedes ver acá, ¿cierto? Primero está la etapa de contacto inicial, que es donde van a llegar los leads, y luego hay tres etapas que son de intentos de contacto, en este caso intento 1, intento 2 e intento 3. Entonces lo que yo voy a hacer es generar distintas automatizaciones para que una vez entre un lead acá y llegue de forma automática porque rellenó el formulario de una página web, de una de nuestras landing page, entonces llega el lead y se gatille un mensaje automático y además de eso recorra todas estas etapas de forma automática sin yo tener que hacer ninguna intermediación, al menos hasta que responda, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora y te paso a mostrar. Lo primero que hay que hacer es imaginarse cómo va a ser todo el proceso completo. Por ejemplo, hay una persona que va a entrar a una landing page y va a llenar un formulario y va a enviar sus datos, ¿cierto? Y esos datos van a llegar automáticamente como un lead, ¿cierto? En esta etapa de contacto inicial. Acto seguido, nosotros le tenemos que enviar un mensaje inicial de WhatsApp, es decir, va a ser el mensaje que se gatille al inicio para partir la conversación. Y ese va a estar acá en la etapa de contacto inicial. Y luego, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos poner una pausa de, por ejemplo, 24 horas para que si la persona no ha contestado, entonces se mueva el lead automáticamente a la etapa de intento de contacto 1 y ahí le enviamos una insistencia, ¿cierto? Bueno, si es que pudo ver el mensaje, por qué no lo ha podido ver, etcétera, lo que quieras escribir ahí, obviamente. Luego podríamos hacer exactamente lo mismo, poner una pausa que podría ser de 24 horas o de menos o de más, ¿cierto? Y que se mueva el lead automáticamente a la etapa de intento de contacto 2 y asimismo también hacer eso para el intento de contacto 3. Esto obviamente antes de desechar ese lead y no ponerlo como perdido, ¿verdad? Ahora, la pregunta es qué pasa si es que nos responde esta persona, porque si es que no nos responde es donde tiene que transitar automáticamente todas estas etapas, del embudo de venta. Pero si es que no responde, entonces lo que podríamos hacer nosotros es moverlo a una etapa nueva en donde nosotros sí tendremos que hacer alguna acción manual, que sería obviamente responderle y seguir la conversación con esa persona. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hacemos? Digamos que, por ejemplo, el objetivo de este embudo de ventas es agendar a una persona. Entonces tiene que haber una etapa de agendamiento, pero previo al agendamiento tiene que haber una etapa de coordinación. Y para que haya una coordinación, obviamente nos tiene que haber respondido. Entonces, esas son las dos etapas que deberíamos agregar acá. La voy a agregar aquí en estos tres puntos, después en editar embudo. Y voy a poner, por ejemplo, la etapa de coordinación y también la etapa de agenda. O agendado puede ser. Le pongo acá en guardar y ya se crean estas dos etapas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Según la automatización, si es que la persona sí responde, entonces se va a mover automáticamente a la etapa de coordinación para que luego nosotros le podamos responder y coordinar obviamente el agendamiento y ahí también obviamente el lead pasaría a la etapa de agenda. Si es que la persona no responde en alguna de estas etapas, obviamente ahí va a seguir el flujo de esta automatización que sería el intento de contacto 1, intento de contacto 2 y el 3. Vamos entonces a hacer la automatización ahora. Para eso tenemos que entrar al botón acá que dice automatiza. Y vamos a entrar a esta pantalla en donde se muestran las mismas etapas, ¿cierto? Pero además nos deja hacer las automatizaciones. Entonces acá lo primero que tenemos que añadir es un disparador o la automatización en la etapa de contacto inicial. Entonces le doy acá a clic y elijo la opción de Salesbot.
En esta parte vamos a dejar todas estas configuraciones más o menos por defecto. Por ejemplo, acá en condiciones no le vamos a añadir ningún filtro, va a ser para todos los leads, pero además en esta parte vamos a configurar cuándo se va a ejecutar. Y se va a ejecutar acá no solamente cuando es movido esta etapa, sino que también cuando se mueve o se crea en esta etapa. Así que vamos a darle a esta opción, porque obviamente el lead se va a crear ahí y ahí es cuando vamos a gatillar el primer mensaje. Luego siempre va a estar activo y acá en la sección de Salesbot tenemos que crear uno, así que le doy a este botón, luego a esta opción de nuevos y vamos a crear el Salesbot. Cuando el lead se crea en esta etapa, lo primero que tenemos que hacer es enviarle el mensaje inicial para abrir la conversación, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar esta opción de mensaje y acá podemos escribir cualquier cosa. Yo voy a poner un mensaje de ejemplo, por ejemplo, hola, el nombre de la persona. Aquí está, dice contacto nombre. Y luego mi sugerencia acá es explicarle a la persona que esta primera instancia de la conversación va a ser automática, porque puede ser que alguien llene el formulario de la landing page, por ejemplo, a las 2 de la mañana y le llegue automáticamente este mensaje en un horario que no es hábil, ¿cierto? Entonces siempre es bueno aclararle que esa primera instancia es automática y que luego va a pasar a una conversación personalizada con un ejecutivo o para evaluar su servicio. Como puedes ver acá ya avancé con un mensaje tipo solamente para que lo revisemos y tengas una idea de cómo puedes iniciar la conversación. Acá le puse hola, nombre de la persona. Por acá Pablo. Esta primera parte de nuestra conversación será automática, pero luego pasaremos a una atención personalizada. Y luego el call to action, que es súper importante porque siempre hay que dejar una pregunta para que la persona responda. Si es que uno solamente dice la primera parte y luego no dejas abierta una pregunta, claramente no podemos esperar de forma lógica una devolución de la contraparte, ¿cierto? Entonces ahí está el call to action que dice, por favor cuéntame, ¿qué tipo de servicio buscas? Y con eso ya quedamos a la espera de la respuesta de la otra persona. Luego lo que faltaría acá en esta parte es configurar las opciones que están acá arriba. Esto es súper importante. Mira, primero le tenemos que dar el clic acá arriba y yo siempre selecciono esta opción que dice contacto principal, canales seleccionados. Y luego vamos a seleccionar los canales, para eso le damos clic acá en donde dice todos. Y hay que seleccionar solamente el número de WhatsApp. Entonces le voy a dar acá a ninguno para deseleccionarlos todos y solamente seleccionar el número de WhatsApp. Y luego siempre fíjate que esté prendido este switch, porque normalmente por defecto está apagado. Este switch es que dice que intenta enviar un mensaje si es que nunca has escrito a esa persona. Y como este es el primer mensaje de WhatsApp, es muy importante que esté prendida esa opción porque como nosotros estamos partiendo la conversación en WhatsApp, si no probablemente no le llegue el mensaje. Así que eso muy relevante. Y luego cuando ya tienes configurado esto, le das clic afuera y seguimos. Y ahí entonces lo último que faltaría de configurar en este primer Salesbot es la pausa, ¿cierto? Porque tiene que haber una pausa de, por ejemplo, 24 horas para esperar si es que la persona te responde a este primer mensaje y si es que no te responde, entonces lo movemos a la etapa de intento de contacto 1, ¿cierto? Para enviarle otro mensaje y obviamente si es que responde el mensaje, ahí lo vamos a mover a esta otra etapa que está más adelante que es coordinación. Si es que te responde ahí tienes que empezar a hablarle y coordinar el agendamiento. Para eso le damos clic aquí en donde dice agrega el siguiente paso y vamos a seleccionar ahora esta opción que dice pausa. Y luego de eso acá hay una opción que dice hasta recibir el mensaje, eso es cuando te conteste la persona, pero dentro de un plazo tiene que ser esto. Entonces acá le vamos a agregar otra opción acá que dice agregar siguiente condición. Y ahí automáticamente te lanza el temporizador, ¿cierto? Entonces en este caso el temporizador va a ser de, por ejemplo, 24 horas exactas, ahí le voy a borrar el minuto. Y pueden pasar dos cosas. Si es que la persona te responde acá, que es hasta recibir el mensaje, entonces vamos a darle a acciones acá, en esta parte. Y en acciones vamos a seleccionar cambiar la etapa del lead. Bueno, ¿y a qué etapa lo vamos a mover? Tenemos que seleccionar acá. Yo tengo que seleccionar en este caso el embudo de ventas que estoy ocupando. Y acá van a aparecer las etapas que había configurado, ¿cierto? En este caso era la de coordinación, porque acá no está respondiendo la persona. Pero ¿qué pasa si es que la persona no ha respondido dentro de 24 horas? Entonces lo tenemos que mover a la etapa de intento 1 de contacto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar acá el siguiente paso, le vamos a dar aquí abajo en acciones y acá un poco más abajo en cambiar etapa del lead. Vamos a hacer lo mismo, selecciono aquí, le cambio el embudo y luego de eso lo muevo en este caso a la etapa de intento de contacto 1. Y lo último que faltaría aquí es que yo siempre hago esto para cerrar las automatizaciones, es que agrego un siguiente paso y voy al final acá que dice parar Salesbot. Entonces en la rama de arriba le puse eso y también acá en la rama de abajo le voy a poner lo mismo.
Ahí está, como puedes ver, ya tienen las dos ramas con esto de parar Salesbot para que cuando ocurra eso ya este no corra más. Le doy aquí en guardar y seguimos. Súper, la automatización ya está guardada y yo ya le puedo dar aquí para cerrar esta ventana y volver acá para confirmar mi automatización. Por ejemplo, acá me lanza una advertencia en donde dice el disparador tiene cambios sin guardar, entonces obviamente le voy a dar acá a guardar. Y ahí si es que subo ya puedes ver que la primera automatización quedó lista. Bueno, repasemos entonces. Lo primero que va a pasar es que una persona ingresa a nuestra landing page a rellenar nuestro formulario. Se va a generar un lead y va a llegar automáticamente a esta etapa de contacto inicial. Ahí acto seguido se le va a enviar un mensaje automático de WhatsApp y luego la automatización va a esperar un periodo de 24 horas para ver si responde o no responde. Si es que la persona responde, se va a mover el lead a esta etapa que dice coordinación para que luego coordinemos con esa persona el agendamiento, ¿cierto? Y si es que la persona no responde, se va a mover aquí a la etapa de intento de contacto 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es una automatización prácticamente igual, pero que haga lo mismo en la etapa de intento de contacto 1. Si es que la persona responde a ese mensaje, obviamente lo tenemos que mover a la etapa de coordinación para que nosotros le hablemos y coordinemos el agendamiento. Y si es que no responde, ahí lo tendríamos que enviar al intento de contacto 2. Voy a hacer esta automatización bien rápido porque creo que ya se entendió la lógica. Entonces le pongo acá en agregar el disparador, luego selecciono el Salesbot. Y acá sí puedo poner esta condición, digamos, de ejecución de cuando es movido esta etapa, porque ningún lead se va a crear en la etapa de intento de contacto 1. En cambio, en la etapa de contacto inicial, ahí los leads sí se crean. Por eso podemos dejarle esa y luego acá darle al botón de crear un nuevo bot. Le damos aquí en nuevos, creamos el mensaje. No lo voy a escribir en este caso. Seleccionamos acá la opción de contacto principal, canales seleccionados. Luego le damos aquí en los canales, ¿cierto? En todos. Borramos todos los canales, seleccionamos el número de WhatsApp y prendemos aquí el switch que es que envía un mensaje cuando nunca se ha escrito desde ese canal. Le damos afuera y luego lo que hacemos es poner la pausa, que está aquí. Entonces, cuando sí hemos recibido una respuesta, lo que va a pasar es que tenemos que generar una acción de cambiar de etapa al lead a la etapa aquí en el embudo de test de coordinación, ¿cierto? Y si es que la persona no ha respondido, agregamos una nueva condición. Voy a ponerle las mismas 24 horas. Entonces lo tenemos que mover a otra etapa, ¿cierto? Que sería en este caso la etapa de intento de contacto 2 acá. Y finalmente cerramos las automatizaciones. Ahí ya como puedes ver está listo, le doy a guardar acá. Ya está guardado, lo cierro y le doy acá a listo. Luego subo y fíjate que ya está listo el segundo Salesbot. Ojo, aquí un detalle pequeño, pero fíjate bien porque también hay que darle aquí a guardar para que se guarden todos los cambios que hemos hecho hasta el momento. Así que no se te vaya a olvidar también apretar aquí arriba. Bueno, y aquí simplemente lo que faltaría es hacer exactamente lo mismo que hice en la etapa de intento de contacto 1, pero también en la etapa de intento 2 y de intento 3. No lo voy a hacer ahora para ahorrar tiempo, pero tú ya entiendes la lógica y obviamente ahí lo puedes hacer en todas las etapas que quieras. Bueno, como ahora ya entiendes la lógica de esta estructura de automatizaciones de WhatsApp, quiero comentarte sobre algunas sugerencias y advertencias que te tengo que hacer, como también te venía comentando al principio. Lo primero es comentarte que como ya viste, este tipo de estructuras totalmente automatizadas puede acarrear otro tipo de problemas, que es enviar, por ejemplo, un mensaje en un horario no hábil. Por ejemplo, si es que la persona rellena tu formulario el sábado a las 3 de la mañana, en el ejemplo que di, claramente ahí le llegaría el mensaje inicial a ese mismo horario y eso muchas veces no es conveniente. Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionarlo? Y es que, por ejemplo, el primer activador o el primer gatillante sea manual. Lo sé, quizás no es óptimo para el proceso que estás pensando y quieres que se automatice todo, pero por ejemplo, si es que decides llegar el lunes y luego hacer ese movimiento de etapa a las 9 de la mañana, entonces todo el resto de la cadena de automatizaciones con las pausas y todo funcionaría correctamente, salvo que tú eliges cuándo se comience a gatillar y no exactamente cuando la persona rellena el formulario y te llegue el lead. En este punto tengo que aclarar que hasta el momento, al parecer, no existe una manera de poder enviar mensajes en como solamente en un horario definido. Por ejemplo, si es que yo defino que sean de lunes a viernes entre las 9 y las 6 de la tarde. Ahora, si es que tú conoces una manera, porfa, déjamelo abajo en los comentarios porque seguro me va a ser muy útil a mí y a todo el resto de las personas que esté viendo este video y que vaya a ver los comentarios. Ojo, existe una opción que no debes confundir cuando uno está configurando la automatización, que es cuando uno decide cuándo va a estar activa y que es esta parte
parte de aquí. Si es que yo le doy clic y por ejemplo selecciono lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y lo dejo ahí desde las 10 hasta las 7 de la tarde, lo que va a pasar acá es que la automatización va a estar activa en esos días y en ese horario. Pero si es que por ejemplo estamos fuera de ese rango de días y de ese rango de horas, simplemente lo que va a pasar es que no se va a gatillar la automatización, no va a esperar al siguiente periodo que esté dentro de lo que definimos. Simplemente si es que alguien escribe, en este ejemplo, un domingo, por ejemplo, a las 3 de la mañana, no se va a enviar ningún mensaje. Bueno, y lo segundo que te quería comentar es qué pasa si es que tu proceso de ventas también incluye otros canales, como podría ser el canal de contacto telefónico, que muchas veces es muy importante para muchas empresas. En este caso, lo que vamos a hacer es automatizar condiciones que solamente van a responder a WhatsApp, ¿cierto? Pero si es que tú haces contactos telefónicos, no hay forma de poder decirle a la automatización que verifique si es que tú ya lo contactaste por teléfono y si es que la persona ya te respondió el teléfono. Por lo tanto, ahí podrías tener algunos errores de lógica y le envíes un mensaje cuando ya has logrado hablar por teléfono con la persona. Entonces, en ese sentido, tú tienes que elegir lo que más te sirve. Si es que solamente contactas a tus clientes potenciales a través de WhatsApp, esto te podría ser muy útil, pero si es que además ocupas otros canales como el que te estaba explicando de contacto telefónico, quizás no es tan conveniente y deberías ocupar otra opción un poco más manual, que es en donde tú gatilles las automatizaciones manualmente cuando muevas al lead de etapa. Entonces ahí tú puedes verificar si es que con esa persona ya hablaste por teléfono, y si es que no has hablado por teléfono con esa persona porque no te respondió, entonces ahí tú manualmente mueves el lead de etapa y igualmente se va a gatillar automáticamente un mensaje de WhatsApp. Bueno, voy a dejar el video hasta acá porque creo que ya quedó súper ejemplificado y súper claro cómo es toda la lógica de esta estructura de automatizaciones, y espero que te haya sido súper útil. Si te gustó el video y te gusta el contenido que estoy realizando en general para este canal, porfa recuerda dejarme un like y suscribirte al canal, porque voy a estar realizando contenido como este cada semana que estoy seguro que te va a interesar. Así que nos vemos luego, te mando un abrazo, chao chao.